En finales de la década de 1990 se empezó a trabajar fuertemente en entender a la creatividad como el resultado de algo que sucedía en los ambientes en donde las personas estaban y especialmente donde las personas trabajaban. Empezó a estudiarse el tema de la creatividad no como una cuestión solamente vinculada a cómo es la persona o cómo son los procedimientos que utiliza, sino a pensar en cómo la creatividad es el resultado eh, de cómo nos aprecian en el trabajo, de qué tanto nos gusta lo que hacemos, de cómo recibimos feedback, del modo en que nos plantean los problemas. Una autora fundamental en este aspecto es la doctora Teresa Amabile, eh, que trabajó en diferentes universidades de Estados Unidos y ella planteó un modelo que prioriza a algo denominado motivación intrínseca, que tiene que ver con la motivación que tenemos los seres humanos vinculada a la tarea en sí misma, es decir, eh, al hecho de estar motivados no solamente o no necesariamente o no principalmente por las recompensas de una tarea, sino por la realización de la tarea en sí misma, ¿no? Como si yo puedo estar motivado en mi trabajo porque recibo un buen sueldo, eso es motivación extrínseca. Pero también puedo estar motivado porque el trabajo en sí me resulta agradable. Es decir, si no necesitara el dinero, lo podría hacer aún sin que me paguen. Como pasa en muchísimas actividades creativas, como en unos casos actividades artísticas, donde las actividades se realizan con muchísima motivación, independientemente de, de, eh, de obtener algún tipo de recompensa externa, sea dinero o sea otro tipo de recompensa externa, como por ejemplo un premio y demás. No es que no sean para nada importantes, pero son secundarias. Bueno, entonces empezó a entender a la creatividad como fundamentalmente eh, eh, como el resultado de la motivación intrínseca. Y hay un modelo muy utilizado por Teresa Amabile, que fue el primer modelo donde relacionaba la creatividad con tres elementos. Uno, eh, la motivación por la tarea en sí misma, la motivación intrínseca. El otro es las habilidades para pensar creativamente, ¿no? Estas cuestiones que se aprenden en cuanto a cómo pensamos, qué actitudes tenemos. Y también agrego un elemento más que es el expertise que tenemos en algo, es decir, el saber hacer correctamente determinada tarea. Y la creatividad como que es el resultado de eso, además del contexto, ¿no? O sea, expertise, habilidades creativas y motivación, cómo nos influye el contexto sobre esto y a partir de ahí es que nuestra creatividad se puede potenciar o se puede bloquear. Es decir, somos más creativos cuando más motivados intrínsecamente estamos, somos más creativos cuando esa motivación intrínseca está dada en un ámbito que nos sabemos manejar y somos más creativos cuando existe eso y además sabemos, tenemos actitudes, habilidades vinculadas a la creatividad. Sabemos provocar más fluidez con alguna técnica, sabemos ser más flexible a través del pensamiento lateral, cuando sabemos, tenemos técnicas para incubar ideas y las conocemos. Todo eso, nuestra creatividad es el resultante de todo eso. No solamente o no necesariamente o no principalmente es el resultante de nuestra personalidad o de nuestra historia, sino que nosotros podemos ser más creativos si mejoramos estas cosas. A partir de ese momento, entrenar en creatividad también pasa por aprender a hacer mejor tu trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando vos aprendes a hacer mejor tu trabajo, te conectás con nuevas ideas,
eso te motiva más, como estás más motivado, entonces puedes generar cosas más interesantes, entonces te gusta más lo que haces, como que ser creativo te motiva, la motivación intrínseca te hace ser más creativo y todo eso produce un loop, produce un círculo virtuoso de motivación y creatividad muy, muy, muy favorable, tan favorable que ese tipo de pensamiento, que la motivación intrínseca hace que seamos más creativos y que a la vez la creatividad nos motiva, empezó a ser parte de la psicología, lo que después se llamó psicología positiva, que tiene que ver con cuáles son los elementos que causan bienestar eh, 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 psíquico en una persona, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace sentir bien? Hoy esto es recontra conocido y en cualquier programa de well-being de una empresa vas a tener, digamos, espacio para el desarrollo de la creatividad, pero hace 30 años esto no era tan obvio porque la creatividad estaba más vinculada a aspectos más oscuros, a la locura, a los momentos límites, ¿viste? Somos creativos en el camino a la horca porque no te queda otra opción, a esta idea, tenemos que ser creativos porque si no, no tenemos tiempo para aburrirnos, ¿no? Como estamos todo el día apagando incendios, bueno, entonces la creatividad un poco dejó de estar recluida en ese espacio de la experiencia humana y empezó a formar parte del mundo de la motivación. Hoy en día, eh, 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 la motivación intrínseca es parte fundamental de cualquier persona que quiera gestionar talentos para la innovación, el conocer qué es lo que motiva a la gente que trabaja, qué hace la empresa para motivar profundamente esa intención creativa, etcétera, etcétera. Parte de esto tiene que ver con crear buenos ambientes y buenos climas laborales, tanto en el entorno, ¿no? Como tanto en el entorno físico como en el tipo como las características de esa convivencia, la sensación de desafíos, los buenos tipos de conflicto, el hecho del humor, de asumir riesgo, de dar tiempo a las ideas, las millones de cosas que tiene que manejar una persona cuando gestiona talento y tiene que promover ambientes creativos. Hay un montón de herramientas que te permiten crear ambientes más interesantes, físicos, no físicos. Ahora este es un tema también muy, muy, muy estudiado porque tiene que ver también con los ambientes remotos. eh, ¿Cómo motivo la creatividad de un equipo de personas que están en diferentes partes del mundo, cada una trabajando en un coworking distinto, donde yo no tengo control sobre ese ambiente? Bueno, todas estas preguntas nos hacemos hoy en día, en la actualidad, cuando trabajamos con la creatividad, porque entendemos que la creatividad no es algo que surge pase lo que pase, sino que la creatividad también surge a partir de estos climas. Por supuesto, muchísimo trabajo y muchísima, digamos, inversión en espacios para que la gente piense creativamente. Y acá la diferencia que hay entre alguien que gestiona el talento para la innovación y alguien que simplemente contrata un estudio de arquitectura tiene que ver con quienes gestionan seriamente el talento creativo, saben qué es lo que realmente motiva la creatividad y qué es lo que no. Yo no sé, poner aro de básquet y mesas de ping-pong y metegoles. ¿Motiva la creatividad? Sí, porque motiva el juego. Sí, o en realidad lo que hace es motivar otro tipo de cosas porque está simplemente que se pase bien el día. Bueno, hay un montón de respuestas a todo esto, hay un montón de estudios. Para que se den una idea, hay estudios eh, 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 que tratan de configurar distintos espacios de trabajo de acuerdo a si favorecen o no a diferentes etapas del proceso creativo, sean momentos de incubación, sean momentos de compartir ideas, sean momentos de concentración, sean momentos de prestar 100% de atención. Bueno, todo esto tiene que ver con la gestión de los ambientes donde se crea. Relacionado con esto tiene que ver todo el hecho de crear junto a otros, que tiene que ver con la creatividad en equipos,
pero también tiene que ver con la creatividad junto a otras personas, a lo que se llama el microentorno, ¿no? El microentorno es ese grupo de personas con las que yo trabajo cotidianamente de manera presencial, remota o híbrida, que pueden o no tener que ver con mi equipo, porque por ahí yo trabajo en un lugar donde al lado mío está una persona que trabaja en el mismo espacio físico, pero está destinada este, a otra locación. Yo trabajo con una empresa en Centroamérica que es muy interesante porque esta empresa es parte o sea, no quiero dar el nombre porque es confidencial, pero es una empresa formada por filiales en diferentes países, y el país más importante es uno, es Costa Rica, que es la filial más importante, y las oficinas de, 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 eh, de la filial Costa Rica están en Costa Rica, en un edificio, pero en el último piso de ese edificio está las oficinas de el departamento central que se ocupa de, digamos, coordinar a todas las filiales de los diferentes otros países, de Guatemala, de Colombia, de El Salvador, etcétera. Bueno, y parte del microentorno, o sea, con el que la gente trabaja, o en uno de los salones de uso múltiple que tiene el edificio, está trabajando una persona de Costa Rica con sus objetivos, con todo, al lado de alguien que por ahí está velando intereses de otro país, digamos, de la misma corporación, pero no tiene nada que ver, y están trabajando juntos. Bueno, ¿qué pasa con el intercambio de ideas entre estas dos personas? ¿Cómo se maneja? ¿Qué tiene que ver? De todo esto nos ocupamos cuando hablamos de crear ambientes e interacciones vinculadas a la creatividad. Ojo, porque cuando hablamos de equipos, también estamos hablando de otro aspecto que tiene que ver con cómo se crean equipos para innovar y el liderazgo de estos equipos, que ya forma parte no de la gestión del talento, sino de la gestión del cambio y de cómo se arman equipos para hacer que la innovación suceda, que eso es otro tema. Se podría poner acá, pero no es específicamente vinculado a la gestión de talento, está más vinculado a la gestión del cambio, cómo trabajo con equipos y cómo esos equipos buscan escalabilidad de ideas, buscan adopción de ideas, buscan llevar ideas adelante, que es otro tema. Acá está hablando de los equipos como, o grupos o microentornos como lugares en donde la gente ve su creatividad más favorecida o más perjudicada o bloqueada o lo que sea. El equipo como espacio, como ambiente para la creatividad. Y después, alguien que maneja talento también tiene que manejar el tema de la cultura del innovador, cómo la cultura de la innovación acepta o no a la creatividad, cómo la creatividad, digamos, está aceptada por la cultura de la organización, cómo son los hábitos, sobre todo los hábitos, las actitudes, un poco ciertas estructuras. Cuando se habla de cultura organizacional, se habla de todo lo que puede hacer la organización a escala organizacional para favorecer tu creatividad, independientemente de lo que pase en tu microentorno. ¿Qué quiero decir con esto? Vos podés estar en un microentorno que no es el mejor, porque estás en un área que es complicada, con una jefa que no es la que más te acepta, no es la mejor jefa que tuviste, no la estás pasando muy bien. A ver, pero ¿cuánto tiempo vas a estar en ese área? Porque estás 1 año, 2 años, tenés un departamento de recursos humanos, tenés un desarrollo de carrera, es decir, no es eterna la situación, ¿no? Vos podés bancártelo y está ahí, no es tu mejor momento, pero estás ahí. Ahora, por otra parte, tu organización como un todo tiene planes para que vos aumentes tu visibilidad, haciendo, que yo no sé, formando parte de equipos ad hoc independientemente de tu área, tenés momentos de capacitación en donde vos podés vincularte con gente de otras áreas y de hacer un poco más liviano, digamos, ese padecer cotidiano con alguien que no motiva tu creatividad, podés tener, qué sé yo, espacios de creatividad abierta donde la organización te invita a formar parte de las ideas que das para otras áreas. Entonces, eh,
como que la creatividad se busca a través de diferentes ambientes, esta motivación para la creatividad, este desarrollo de expertise, este desarrollo de habilidades creativas, se busca a través de la cultura general, de los equipos en donde participás, de los ambientes físicos en donde estás, de la configuración de espacios físicos y remotos, de los microentornos que se van creando. Todo esto em, tiene que ver alguien que gestiona el talento creativo. Generalmente no es que ves todo y te ocupas absolutamente de todo, sino que son partes de un menú y cada persona que gestiona la innovación o gestiona el talento para la innovación va buscando alguno de los platos de este menú para hacer que la creatividad de alguna manera se impulse, florezca y se transforme en algún tipo de resultado, ya sea para la innovación de la empresa o para el bienestar, la motivación y la productividad de quienes trabajan en la organización cotidianamente.